Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más a esta capacitación de educación continua México contra el COVID. El día de hoy, pues ustedes ya conocen al doctor Javier Mendoza Velázquez. Él nos ha acompañado en diferentes ocasiones, tanto en COVIDuti, pero también él coordina una mesa de salud mental que próximamente cambiará de día de los días martes a los días jueves. Y para esta ocasión lo invitamos a dar un tema específico que también era uno de los intereses de todos los que nos siguen durante el horario de 5 a 7 de la tarde. Y pues bueno, aunque ustedes ya lo conocen, voy a presentarlo. Él es psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría de enlace, tiene una maestría en ciencias y además tiene una maestría en administración y actualmente él es miembro del Consejo Nacional de Salud Mental. Bueno, doctor, pues como siempre le damos la bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos para escucharlo. Y pues bueno, agradezco una vez más la oportunidad de estar aquí enfrente de todos ustedes. Me es de manera particular interesante hablar de una de las principales pues, situaciones en las que estamos pendientes posterior a lo que viene posterior al COVID, ¿no? Vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de depresión mayor. Todos en algún momento dado hemos sentido cómo nuestro ánimo fluctúa. Sin embargo, no todos hemos padecido depresión. En nuestro país existen aproximadamente, o se considera que existen, un total de aproximadamente 6 millones de personas cursando con depresión. Esto antes del COVID. Se decía, la OMS decía hace un par de años, cuando se hablaba del programa para el 2020, se decía que para el 2030 la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión. Hay una gran cantidad de dificultad para alcanzar tratamientos dentro de las áreas de salud mental. Las áreas de salud mental todavía no somos parte prioritaria de los servicios de salud pública, y una de las cosas que a mí me motiva más a hablar de esto es meter en el punto de interés siempre la salud mental. Sabemos que la epidemia por COVID-19 afecta de manera inicial al aparato respiratorio, posteriormente al sistema cardiovascular. Sin embargo, es un virus neurotropo, es un virus que genera inflamación crónica, y todas estas circunstancias se relacionan a la aparición de una respuesta en el sistema nervioso central y particularmente en el sistema nervioso en el telencéfalo, ¿no? En nuestro cerebro. Y bajo esta perspectiva, hemos de analizar que la depresión puede ocurrir de diferentes formas. Antes de entrar de lleno, quiero que veamos esta curva, que es la curva de la respuesta emocional ante los fenómenos perturbadores. La respuesta emocional tiene que fluctuar a lo largo de toda la pandemia. No podemos estar todo el tiempo en la fase de la respuesta, ¿no? Ustedes donde ven impacto, en ese momento es en el momento en el que ocurre la situación estresante. En la pandemia por COVID no solo tuvimos una situación estresante, tuvimos un par. Independientemente de si perdimos el trabajo, perdimos a una persona, tuvimos la enfermedad, cada uno de estos funge como un trauma sobre esta línea y nos altera la línea de base que se esperaba para todos dentro de esta pandemia. El primer impacto fue la llegada a nuestra vida del COVID. Nosotros sabíamos que existía, sabíamos que estaba en China, luego pasó a Italia, a España, sabíamos que eventualmente iba a aparecer, pero no sabíamos qué iba a pasar. Entonces todo eso fue la etapa de advertencia, amenaza. Ocurrió en diferentes momentos, en diferentes circunstancias en todos los países. Es hasta que se dice en nuestro país, todos nos vamos a confinar, que podemos analizar el verdadero impacto de la llegada del estrés o el fenómeno perturbador por COVID-19. Aparece esta respuesta exacerbada en nuestras emociones que nos mantiene suficientemente irritables, enojados, con una tendencia al consumo de sustancias. Luego viene esta respuesta en el cual aquí la luna de miel fue muy individual, no ocurrió una cohesión social, ocurrieron eventos aislados en el que de repente ciertas comunidades lo hicieron muy bien, tuvieron una cohesión comunitaria. La desigualdad tanto social como económica de nuestro país, algunos conflictos pues, ideológicos presentes
han hecho que sea muy difícil encontrar una cohesión como país, además de la complejidad y los diferentes momentos en que la pandemia fue llegando a cada uno de nosotros. Una vez que la cuestión comunitaria existe, nosotros nos rescatamos, pero entendemos que estamos viviendo una tragedia. Y al estar viviendo una tragedia, tenemos que vivir esta fase de desilusión que culmina en la generación de una reconstrucción. Bajo esta perspectiva quiero iniciar para que nosotros veamos que actualmente, en este momento que nosotros nos encontramos ya un poco entrando de manera general a esta fase, aún a pesar de que tuvimos una pequeña reactivación emocional en el momento en que nos desconfinaron. O sea, cuando nosotros nos dicen es hora de volver a salir, tenemos un incremento en nuestras respuestas que generó, si ustedes recuerdan y ustedes tuvieron la oportunidad de ver, un incremento nuevamente en la tendencia a la violencia, a la irritabilidad, la violencia doméstica, el consumo de sustancias, ¿no? Es normal ante esta situación cursar con todas estas curvas. Sin embargo, la curva de COVID en algunas personas se vio más como una especie de montaña rusa, con sube y bajas, que eventualmente tendrán que encontrar este punto final en el cual nosotros nos vamos a encontrar para que de alguna manera es uno de los puntos en los que más estamos pensando que va a ocurrir. La presencia principalmente de depresión y de depresión principalmente y sus consecuencias. Las consecuencias que normalmente nosotros vemos secundarias al trauma no tienen que ver exclusivamente con la depresión. Hoy vamos a hablar de depresión, pero también tienen que ver con el consumo de sustancias que puede disfrazar un poco la aparición de algunas de estas situaciones y también de alguna forma con algunas otras circunstancias más relacionadas con condiciones psicosociales especiales como la violencia y el aumento de las tasas de suicidio. ¿Por qué debemos hablar de depresión? Lo más importante, como les mencionaba, es que la depresión a nivel mundial es el trastorno mental más incapacitante debido a su prevalencia. Tiene diferentes, es muy distinta a lo que nosotros visualizamos como tristeza. Nosotros tenemos siempre, podemos tener un mal día y tener una respuesta, pero la depresión ya no es una variable y es una constante. Esta situación constante se va a sumar a lo largo de los días y cuando surge a lo largo de 2 semanas con una presencia prácticamente todas las horas, todos los días, esto le hablamos de una depresión mayor. Los síntomas van a variar en severidad y en duración, causa sufrimiento, es un problema de salud serio, pero se puede convertir en un problema de salud peor. Las personas que padecen depresión tienen una especie de vulnerabilidad a la aparición de ciertos problemas de salud. Esto es una vigencia predominantemente estadística. Las personas con depresión es más frecuente que cursen con enfermedades crónicas y degenerativas. De hecho, es más frecuente que una persona con depresión llegue a la obesidad que una persona con obesidad llegue a la depresión. O sea, la depresión es un factor muy importante para el desarrollo de estas circunstancias. Quien haya estado conmigo cuando hablamos de estrés, la depresión al final del día también es una respuesta a un estímulo crónico de nuestro sistema y a esta necesidad de estar respondiendo constantemente. En los casos más graves puede llevar al suicidio, sin embargo, no todos los suicidios ocurren por depresión. Y eso es una situación importante. Hay suicidios que ocurren prácticamente sin tener una sola situación antecedente con respecto a enfermedad mental. La depresión en el mundo es una situación que es muy frecuente, sigue siendo predominante en mujeres con una mayor prevalencia en adultos mayores, lo cual no significa que no se presente en el resto del ciclo vital. La persona con depresión puede ser desde un niño. ¿Por qué? Porque si has estado sometido a una respuesta estresante crónica como ocurre en el abuso infantil, una de las principales respuestas es la vivencia de una especie de sintomatología depresiva. De la misma forma, no es una enfermedad que ocurra solo en un nivel educativo, no es una enfermedad que ocurra solo en un nivel económico, sino es una enfermedad global, con un mayor riesgo en las personas que además de padecer pobreza, desempleo y eventos de vida estresantes, pueden cursar con depresión. Y eso es una situación muy importante. Antes como que se creía que la gente que estaba muy ocupada pensando en una necesidad primaria no podía llegar a percibir su depresión. Y esto probablemente sea cierto, no la percibe, lo cual no significa que no la padezca.
su organismo está sometido a todos esos cambios que nosotros relacionamos principalmente con la depresión. Para acordarnos de una manera gráfica, en estos dibujos del doctor Stahl, que nos han enseñado mucho para entender más o menos cómo funciona la depresión y que se nos quede en la mente, quisiera presentarles los síntomas más frecuentes que podemos encontrar dentro de la depresión, porque la depresión no es únicamente el estado de ánimo deprimido, también está esta serie de síntomas que abarcan la pérdida del interés y la apatía, que es también la disminución de las ganas de ir a buscar lo que yo necesito. O sea, es una tendencia a la disminución motora y a la dificultad para encontrar lo que yo necesito. Cambios en el peso, porque la depresión no es exclusivamente una disminución del peso, sino es un cambio en este patrón. Existen igualmente depresiones que cursan con aumento de peso. Existen depresiones que cursan con disminución de peso, porque la depresión no es una disminución de un neurotransmisor, es un desequilibrio. Y eso es algo que es importante porque la idea que nosotros teníamos, o por lo menos que a mí me enseñaron cuando estudié psiquiatría en la carrera de medicina, era que era la disminución de la serotonina, pero ahorita lo vamos a explicar de una manera más clara. La otra situación también es estos cambios que existen con respecto al patrón del sueño. No necesariamente una persona con depresión duerme más o menos. Puede dormir más o menos, pero hay un desequilibrio, hay una alteración. Igualmente, los cambios psicomotores que pueden pasar de una persona sumamente agitada a una persona sumamente retardada en el contexto psicomotor. Una persona que se mueve lentamente, que habla lentamente, o una persona altamente irritable que no logra controlar una emoción. También esta percepción de la fatiga. Y esto llama mucho la atención porque hay personas que entraron fatigadas a la pandemia y la pandemia genera fatiga, ¿no? Y luego, esto es otra situación, ¿no? La fatiga post-COVID, ¿no? De las personas que padecieron COVID, que se han recuperado, que incluso tuvieron sintomatología, pero nunca estuvieron hospitalizados. Una de las principales quejas han sido la cefalea y la persistencia de la fatiga. Entonces, insisto, ¿no? Todos estos síntomas empiezan a aparecer de manera como muy frecuente y es importante estar pendiente de que no se conviertan en esta manifestación. La sensación de culpa, las alteraciones en la función ejecutiva, que son todas estas funciones de regulación que tiene una de nuestras áreas de asociación más importantes, que es el lóbulo frontal, y el más importante también, o uno de los más importantes, que es la ideación suicida. De estos, insisto, deben estar al menos uno de los dos primeros, que es la pérdida del interés o el estado de ánimo depresivo, y 4 de los que están abajo. Pero si uno de todos esos es ideación suicida, se activa la alerta. Se activa la alerta de manera inmediata, es una emergencia clínica. Vamos a hablar de algunos elementos propiamente del curso clínico de la depresión. Esto es una cosa como que de repente no se entendía propiamente, porque la gente de repente tiene esa dificultad para entender si la depresión es un momento en la vida o es una condicionante eterna. Y eso es una situación como muy importante. La depresión es una condición que nos va a acompañar como vulnerabilidad el resto de nuestra vida porque ya ocurrió una modificación estructural que nos hace vulnerables a volver a padecer un cuadro depresivo. O sea, una persona que padeció depresión tiene esa vulnerabilidad, pero puede no volver a manifestar los síntomas. Y a esto nosotros le llamamos remisión, cuando los síntomas desaparecieron en la fase aguda, y recuperación cuando los síntomas desaparecieron y se sostuvieron a lo largo del tiempo. Durante todo este tiempo hay una como mayor frecuencia que se dice que hasta incluso, ¿no? En el primer año, la mayor parte de los pacientes con depresión pueden recaer en este cuadro. Y a esto nosotros le llamamos recaída. Y cuando ya el paciente estaba recuperado y después de esa recuperación vuelven a aparecer los síntomas, nosotros le llamamos recurrencia. Y esto es esto que nosotros cuando hablamos de depresión, hablamos de trastornos depresivos recurrentes. Esto es, visualizando es un cerebro que más fácilmente va a ir cayendo en algunos elementos relacionados principalmente con algunos de estos síntomas que nosotros veíamos, porque no tienen que aparecer todos, pero de repente la falta de interés se fue. Las alteraciones ejecutivas como no me puedo concentrar se fueron. Todas estas circunstancias aparecen de repente y hablan de recurrencia y hablan de que la depresión al final del día es una entidad tan compleja de eliminar
que tenemos que estar trabajando en entenderla para poder superar todas estas circunstancias y cuesta mucho trabajo entender cómo lo vamos a lograr. Otra cosa que de repente nos cuesta trabajo es cómo la vamos a medir. Y ahorita nada más les puse la escala de Hamilton, no se las puse, nada más las menciono, porque no me quiero dedicar a ella, porque les quiero hablar del PHQ-9, que es más fácil para todas las personas que trabajamos dentro de las áreas médicas no psiquiátricas. El Hamilton es con la que más vamos a encontrar algunas cuestiones de respuesta, y hablamos de respuesta cuando tienes al menos la reducción del 50% de los síntomas. Y para esto, igual les quiero hablar del PHQ-9. El PHQ-9 nos va a servir mucho y particularmente en este momento que nos vamos a enfrentar, porque la pandemia ya tiene tiempo suficiente para empezar a generar no solo cambios sutiles en el estado de ánimo, sino propiamente cuadros depresivos. El trauma no lanza depresiones. Toda esta serie de situaciones a las que nos hemos enfrentado, y ahorita que hablemos de las posibles causas, les voy a decir cuántas causas la pandemia nos ha lanzado encima para entender por qué podríamos terminar la pandemia mucho más susceptibles a la depresión que como entramos. Y este cuestionario sobre la salud del paciente, que es el PHQ-9, este es un cuestionario que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar, es muy fácil, es muy sencillo, y si no, les juro que se los voy a poner aquí en las páginas del INSABI, porque esto va a ser muy importante para poder identificar si durante las últimas 2 semanas han aparecido estos síntomas y activar la alerta para empezar a trabajar sobre evitar que la depresión se convierta en este problema que les he hablado, que nos podría acompañar el resto de nuestra vida y se quede en una situación transitoria. Entonces, es importante que cuando identificamos esto, y aquí está el puntaje, ¿no? Porque son 9, es una escala tipo Likert del 0 al 3, en el cual se puede codificar hasta un máximo, pues como ustedes podrán, pues de 27 puntos. Si esto es más de 15, justifica que deba ser tratada con fármacos o con un tratamiento que ya haya sido probado para el tratamiento de la depresión. Todos los puntos menores deben ser evaluados, pero debe estar en la mente del clínico el entender esta situación. Es un padecimiento crónico. La mayor cantidad de las personas que tuvieron ya un trastorno depresivo mayor tienen la posibilidad de volverlo a presentar. Y las personas que han presentado 2 tienen el 70% de posibilidades de volver a tener el siguiente. Y las personas que han tenido 3 tienen el 90% de posibilidades de volver a entrar en esto. Esto no significa que perdamos la fe y que sintamos que nunca vamos a salir de esta circunstancia. No, lo que significa es que tenemos que estar pendientes para identificar cuándo de repente ya empezó a activarse otra vez esta sensación. Me decía uno de mis terapeutas, me decía, cuando aparece el primer retoño hay que cortarlo para que nosotros no permitamos que entre nuevamente en este contexto crónico, ¿no? Los episodios depresivos a lo largo de los años tienden a ser más frecuentes, más graves y más resistentes. Y bajo esta perspectiva quisiera tomar el punto del hecho de que muchos de los pacientes a los que nosotros nos estamos enfrentando actualmente probablemente tenían una depresión que nunca habían manifestado, no habíamos logrado identificar. Y nosotros probablemente encontremos pacientes que la pandemia como elemento estresante, como trauma, lanzó a la clínica padecimientos que estaban en la preclínica. La pandemia igualmente fue causante de que muchas personas que estaban en un equilibrio relativamente frágil, no necesariamente preclínicos, pero frágil, puedan desarrollar a lo largo del tiempo síntomas que asemejen a la depresión. Insisto, lo importante de esta plática que tenemos ustedes y yo es entender por qué tenemos que pensar en depresión y por qué tenemos que pararla antes de que se convierta en un padecimiento propiamente crónico, ¿no? Uno de los estudios observacionales naturalísticos más largos que se ha hecho, el STARDE, nos vino a demostrar que el tratamiento no es suficiente, que el tratamiento exclusivamente farmacológico no va a resolver más que al 66% de los casos, posterior hasta 4 esquemas de tratamiento. Hay un 33% de pacientes que incluso después de un año de tratamiento, no van a remitir. Entonces, esto es importante. Y para esto quisiera hablarles un poquito de algunas de las teorías que más se han relacionado sobre la aparición del trastorno depresivo mayor. Cuando nosotros visualizamos a la depresión, no sé, o sea, de repente a mí me costaba mucho trabajo pensar de inicio que la depresión no era solo
una representación social. No era solo una visión individual, sino una respuesta sistémica en este contexto favorecida por una gran cantidad de situaciones. Vamos a empezar de manera particular hablando del más conocido de todos los orígenes de la depresión, el que nos enseñaron dentro de la medicina clásica y tenía que ver con la evolución de las hipótesis de las monoaminas, ¿no? Cuando nos decían que había una disminución completa que se quedaba en la mente, que la serotonina era la depresión, ¿no? O sea, nos habían dicho, ¿no? Y hasta de repente decíamos todos, hasta hubo un chiste, ¿no? Así, bueno, no un chiste porque fue un escándalo, de que nosotros tenemos muchos plátanos y el plátano tiene mucho triptófano, entonces la gente no tendría por qué estar deprimida, ¿no? El maíz y el frijol tienen tanto triptófano, ¿por qué nos deprimimos? Porque no es tan sencillo. La depresión no es una situación de me falta esto, pónganle esto. La situación es que nosotros fuimos entendiendo con los años, y hablo de con los años porque estas hipótesis parten de los 50 y nosotros 70 años después empezamos a entender que la situación no tiene que ver con la disminución de las monoaminas, sino con el desequilibrio. Y por eso las manifestaciones clínicas que se dan a través de la depresión no son exclusivamente las que nosotros esperábamos de inicio. La depresión es una disregulación de una gran cantidad de funciones. La mayor cantidad de tratamientos antidepresivos que aparecieron con el tiempo nos fueron enseñando cómo funciona la depresión, qué hace la depresión. Siempre me decía el doctor Salim Pascual, decía que nosotros los psiquiatras siempre actuamos al revés. Aquí el tratamiento funcionó antes de que supiéramos cómo funcionaba. Y así, ¿no? El tratamiento nos fue enseñando por accidente cómo funciona y eventualmente se convirtieron, no sé si ustedes sepan, pero los antidepresivos son los medicamentos de venta libre que más se venden en el mundo. Entonces, bajo esta perspectiva, insisto, ahora tenemos una gran cantidad de puntos de estudio, ¿no? La depresión de monoaminas no genera depresión, sino el desequilibrio. Los niveles de monoaminas similares en pacientes con trastorno depresivo mayor nos hacían pensar que propiamente esta situación ocurría. Sin embargo, no todos pasa esto. No hay pacientes con trastorno depresivo mayor que no tienen estas manifestaciones y nos dejan ese punto de duda. Sin embargo, la comunicación que ocurre de nuestro cerebro hacia nuestro cuerpo se da con base en estas monoaminas que funcionan como el alfabeto que conduce las palabras del mensaje del sistema nervioso central para que nosotros hagamos lo que hagamos. Simplemente tomar la decisión de levantarme en la mañana es correcta y es fácil porque tenemos un equilibrio en los sistemas de neurotransmisión. Si no lo tenemos, va a ser difícil. Porque si hoy no dormí correctamente y no tuve la oportunidad de que durante el sueño se recuperara toda mi función de neurotransmisión, me va a costar más trabajo levantarme. Y a todos nos ha pasado. Y todos, de alguna manera, hemos tenido alguna modificación en la cual alguna de nuestras funciones no es correcta. E insisto, esto nos deja muy en claro cómo algunas de estas circunstancias pueden generar esta disfunción en la función propiamente de esa señalización. O sea, el mensaje se genera pero no llega correctamente. El mensaje no se genera correctamente. El mensaje aparece pero aquel órgano encargado de leerlo no lo lee correctamente. Y todas estas se convierten en las hipótesis que hacen un poco más difícil de entender la depresión. La depresión ya no es solamente eso que nos decían, nos bajó la serotonina y ya. No, o sea, que esto es un ejemplo gráfico en el cual en el primer esquema ustedes pueden ver a una persona con una respuesta de monoaminérgica normal. O sea, se lanza la señal, hay suficiente actividad de los neurotransmisores y funciona. En la segunda nosotros vemos esta parte de la depresión, en la cual esta función no logra llegar, o sea, el mensaje no logra llegar correctamente. Insisto, puede ser por diferentes causas y en esta parte nosotros vemos cómo funciona propiamente esta regulación que empieza como a aumentar, como hay poquitos neurotransmisores en la unión sináptica, empieza a haber más receptores que lo puedan identificar. Y entonces esto va a favorecer todos estos cambios que nosotros relacionamos con la depresión. Y ustedes podrán ver, una vez más, en esquemas del doctor Stahl, que por su habilidad para presentarnos dibujos fáciles de entender, siempre será como el referente de la psicofarmacología, ¿no? Vámonos hacia la serotonina, que es la causante de los síntomas psicomotores, de la pérdida del interés, de la depresión
del estado de ánimo depresivo que nosotros llamamos propiamente, de las alteraciones del apetito, del insomnio o la hipersomnia y de la ideación suicida a través de su funcionamiento en estas áreas prefrontales. Pero de la misma manera vámonos a la parte de arriba, en la parte que está la noradrenalina. Los problemas para concentrarse, las alteraciones del sueño, particularmente la hipersomnia o la fatiga, se están relacionados principalmente con la noradrenalina. Y esta parte de la fatiga y la hipersomnia, que tanto relacionábamos con la depresión, no es causada únicamente por la serotonina, sino también en gran parte por la noradrenalina. Pero igualmente vámonos a la dopamina, en la cual la pérdida del interés o la percepción del placer, o sea, la sensación de disfrutar algo, es relacionada principalmente a la dopamina. Y si nosotros pensábamos en la depresión, a veces veíamos todo esto como una misma cosa y queríamos encontrar una sola respuesta. Y esta respuesta no está basada en un solo punto. Y la sorpresa principal es que cada uno de estos elementos tiene una vía de neurotransmisión distinta, tiene un origen distinto y está basada, o sea, el desarrollo de estos sistemas viene de diferentes genes y puede venir alterado desde que nacimos y nunca manifestarse hasta que viene esa experiencia estresante que hace, que pone en reto a todo tu sistema de neurotransmisión, que necesitas más control emocional, que necesitas más concentración, que necesitas más fuerza para echarle ganas, como por ejemplo la cuarentena, como por ejemplo volver a trabajar. Y ante estas circunstancias altamente estresantes, cualquier posibilidad que haya ocurrido a lo largo de este tiempo puede lanzar la aparición de estos síntomas. Y es como nosotros podemos entender que la depresión no es solo un conjunto de síntomas, sino es toda una gran cantidad de síntomas que puede ir pasando en diferentes momentos, dependiendo de la alteración del equilibrio que tenga cualquiera de todos estos neurotransmisores. Entonces, no parte de una sola cosa, parte de toda esta serie de modificaciones y podemos presentar toda esta serie de síntomas que si nosotros podemos entender, falta de interés, alteraciones en la capacidad de concentrarse, cambios en el patrón de la actividad sexual, el apetito, el tornarse agresivo, pudieran estar relacionados con el desequilibrio de la dopamina, pero igualmente las alteraciones del estado de ánimo, las emociones, la ansiedad, la irritabilidad y la impulsividad, más con la serotonina, y la energía y el dolor con la noradrenalina. Y entonces todo esto es una gama de síntomas que no dependen de un solo sistema. Y exactamente ahí es donde funcionan los neurotransmisores, que son los antidepresivos propiamente, que funcionan principalmente inhibiendo la recaptura. Cuando ustedes hayan visto los antidepresivos de primera línea, los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, lo que hacen principalmente es esto, permitir a través de la inhibición de la recaptura que el neurotransmisor permanezca más tiempo en la hendidura sináptica y ejerza mejor su función. Y ante esto ocurre una mejoría en todos los sistemas de la conducción dentro y en la postsinapsis. Esto es igualmente una parte buena y una parte mala, ¿no? Porque pues, los antidepresivos no van solo a un neurotransmisor, no atacan propiamente, no se relacionan exclusivamente con solo un neurotransmisor, sino con muchos. La eficacia antidepresiva está basada principalmente en la afinidad que tengan para los receptores de serotonina y noradrenalina, pero pueden ir por muchos otros lados. Y por eso algunos causan aumento de peso, y algunos causan sueño, y por eso algunos causan alteraciones de la presión. Insisto, los medicamentos no están hechos como una situación mágica, sino son moléculas que emulan las funciones del sistema nervioso central a través de diferentes puntos y pueden causar una gran cantidad de síntomas. Y esta es la razón por la cual es necesario entender por qué un antidepresivo no funciona en una sola cosa, sino en muchas. Y a veces tú tomas un antidepresivo y se te regula el tránsito intestinal. Y por eso de repente, digo, ¿por qué? Porque los receptores de serotonina, más del 70% están en el sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros podemos entender que la depresión también no es solo una enfermedad exclusivamente mental, es una enfermedad mental con manifestaciones sistémicas. Vamos a hablar de los genes. Y esta es una situación que para mí es muy importante porque gran cantidad de los genes que nosotros hemos visto relacionados tienen que ver con toda esta complejidad que les he explicado sobre la depresión. De donde agarremos la depresión, hay un gen que tuvo que codificar para que esa función se lograra y como tal pudo haber fallado.
Y entonces, bajo esta perspectiva, o puede funcionar en el gen que codifica o en el gen que codifica, en el lugar donde codifica la proteína. O sea, puede pasar en muchos puntos. O sea, este equilibrio es mucho más complejo que solamente una sola teoría. Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos aproximadamente, pues aquí les estoy poniendo 7, pero hay una gran cantidad de estudios que se han hecho genome-wide en personas con depresión para identificar cuáles son los genes más relacionados a la depresión, en el que vamos encontrando que muchos de esos genes están más relacionados a un síntoma de la depresión. Y entonces muchos de esos genes están relacionados a una de estas teorías, como particularmente vemos los segundos mensajeros, la serotonina, la corticotropina, que ya habíamos hablado dentro del proceso del desarrollo del estrés. Vamos a hablar del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Cuando nosotros empezamos bueno, no sé, yo soy psiquiatra de enlace, que somos los psiquiatras que hacemos psiquiatría de hospital general, la mitad de nuestra área surge de la interrelación de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y a partir de esta es entendible, ¿no? Como al final del día la mitad de nuestra conducta siempre es una respuesta a un estímulo. Y la primera respuesta que siempre tenemos a un estímulo es el sistema nervioso lanzándonos una gran cantidad de hormonas para estar dispuestos a enfrentarlo. El escuchar la palabra COVID actualmente libera hormonas. Y esto siempre va a favorecer el incremento en el cortisol, que va a estar, o por lo menos si nosotros tuviéramos no sé, o sea, si no estuviéramos en pandemia, probablemente habría más estudios sobre esto, en el que midiéramos cortisol en saliva en una gran cantidad de personas que han estado sometidas a esto, probablemente encontraríamos una gran cantidad de hipercortisolismo, ¿no? Hipercortisolemia, en plasma, orina y saliva, que es lo que normalmente favorece la aparición de los síntomas de la depresión. Igualmente nosotros podemos identificar algunos de estos puntos que pueden pasar también, pero también la otra situación es que el origen de este funcionamiento también es genético. O sea, también puede haber venido en tu información algo aquí que te hace más susceptible a ocurrir la depresión. Una vez más, la depresión no es exclusivamente una sola cosa. Insisto, es otro de los puntos en los cuales el COVID identificado como estrés va a generar toda esta alteración que no solo va a alterar a la neurona, sino también a las células de la inmunidad. Y al alterar a las células de la inmunidad, una persona con depresión va a tener una regulación más, o sea, no es como que te vaya a dar COVID porque tienes depresión, pero sí es posible que tu respuesta inmunológica no sea la misma. Que tu respuesta inmunológica sea un poco menos correcta a través de la presencia de esta situación relacionada principalmente con la depresión. Ahora hablemos de una situación muy simpática, que son las interleucinas proinflamatorias. Y hablo de una situación muy simpática porque una de las primeras manifestaciones del sistema nervioso central asociadas a los pacientes con COVID fue la encefalopatía. Y la principal causa de encefalopatía fue la tormenta de citocinas. Y la tormenta de citocinas, digo, es una tormenta. En la depresión no es una tormenta, es como una lluviecita, pero constante. O sea, esta modificación continua a lo largo de los años empieza a generar una modificación crónica de la función mental. Insisto, es como cuando te da gripa y empiezas a tener toda esta serie de interleucinas proinflamatorias que hacen, bueno, cuando te da una respuesta inflamatoria. Siempre tomo la gripa como ejemplo por el ideario, pero bueno, al final del día, cuando tenemos esta respuesta inflamatoria, nuestro cerebro te da un mensaje, vete a descansar, hasta un lado, tómate unos minutos, ¿no? O sea, te hace sentir, pero lo entiendes y a veces hasta pues, ni le haces caso, ¿no? Porque sabes que tienes una infección. Y entonces, bajo esta perspectiva, nosotros podemos entender que también estas interleucinas tienen la facilidad para tener este impacto y convertirse también en sustancias de neurotransmisión. Las interleucinas también dan un mensaje al cerebro. Y nosotros en los pacientes con depresión vamos a tener síntomas depresivos inducidos propiamente por las citocinas. Que estos síntomas, o sea, el entender esto y saber que existe toda esta inflamación continua posterior al COVID, hace que nosotros, por la vía inmunológica, estemos más dispuestos a cursar con depresión que en otros momentos. La interleucina 6 está asociada igualmente a este incremento de la actividad. Ya esto es como algunos estudios igualmente, el trastorno depresivo mayor, asociado con la IL-2, en las enfermedades inflamatorias crónicas, usualmente hay trastornos depresivos mayores, el factor de neurosis tumoral alfa
ya ha estado muy relacionado para esto. Ustedes van a ver IL-6 prácticamente en todos lados y no tiene que ver con que sea muy selectiva para nada, porque es muy poco específica, pero gran cantidad de las manifestaciones asociadas al eje hipotálamo hipófisis adrenal están relacionadas con IL-6. El desbalance de los linfocitos T1 y T2, algunos SNPs en los genes relacionados con los linfocitos T, o los marcadores inflamatorios y las citocinas en el tratamiento antidepresivo, y los cambios que hay en las interleucinas y en las citocinas relacionadas principalmente al tratamiento antidepresivo, ¿no? Cómo los antidepresivos pueden corregir estas circunstancias, o cómo los analgésicos, los antiinflamatorios pueden corregir algunos síntomas de la depresión. Vámonos a otra de las teorías por las cuales es importante que nosotros entendamos propiamente esto, y tiene que ver con todos los factores de crecimiento. La depresión no exclusivamente está ocasionada por todos estos daños, sino también por la dificultad que tiene el sistema para repararse. Y aquí es donde las neurotrofinas se convierten en importantes, ¿no? Y no nada más es una situación que, insisto, ¿no? La depresión es un daño continuo, pero acabamos de pasar por una de las enfermedades, o por lo menos estamos en contacto con una enfermedad que va a generar un daño continuo también por no sabemos cuánto tiempo. E insisto que no sabemos por cuánto tiempo, porque el futuro neuropsiquiátrico de los pacientes que han tenido COVID o de esta pospandemia todavía está por escribirse, y tenemos que estar bien pendientes no solo de las manifestaciones neurológicas, sino de las manifestaciones psiquiátricas. Estos circuitos y conexiones neuronales igualmente pasan por muchas circunstancias a lo largo del tiempo, pero hay una función que tienen que se llama plasticidad, que les da la capacidad de recuperarse, de reorganizarse, de modificarse, de aprender de lo que se vive y tener otra situación distinta, ¿no? Esta exposición al estrés, las alteraciones en los procesamientos neuronales, de alguna manera están relacionadas con la depresión. Una de las cosas más importantes tiene que ver con la atrofia del hipocampo. La atrofia del hipocampo probablemente pues, se puede decir así como si nada, pero al final del día el hipocampo tiene mucho que ver en la regulación del estrés. Insisto, ¿no? Mientras más estrés, más atrofia hipocampal, pero también mientras más atrofia hipocampal, más susceptibilidad a la depresión y a la poca respuesta a ella, ¿no? Los trastornos depresivos igualmente son importantes en estas situaciones asociadas principalmente a las alteraciones estructurales, y hemos encontrado alteraciones estructurales asociadas a la depresión. Dentro de estos, el factor de necrosis, el factor de crecimiento derivado del cerebro ha sido uno de los más importantes. Su expresión igualmente se regula a la baja con el estrés, y es el eslabón que une estrés, atrofia y neurogénesis. Y dentro de esta misma situación, el incremento en la síntesis de BDNF favorece la respuesta en la depresión. Los trastornos relacionados con el estrés, incluyendo el trastorno depresivo mayor, como les mencionaba, corresponden a la reducción del volumen del hipocampo. El hipocampo, que es quien recibe diferentes del eje hipotálamo hipófisis adrenal, modula la respuesta al estrés, y pues bueno, al final del día, estos pueden convertirse en marcadores biológicos que pueden darnos una respuesta de qué tan susceptibles vamos a ser de desarrollar depresión secundaria al estrés. En la corteza prefrontal, que es importante en la regulación emocional de los pacientes con depresión mayor, también se ha encontrado esta disminución en los niveles del BDNF y pues igualmente de las tirosinas, ¿no? Entonces estos hallazgos sugieren que el estrés puede afectar a través de estas mismas vías y generar depresión. Vamos a hablar de uno de los sistemas, nada más como para no olvidarlo, que es el sistema del glutamato, ¿no? Que de alguna manera se nos había olvidado propiamente. Y pues al final del día, cuando tratamos crónicamente con antidepresivos, podemos revertir esas alteraciones que pueden generar propiamente. Porque al final del día, cuando tenemos una respuesta inadecuada al estrés, hay una alteración en la liberación de glutamato que genera esta atrofia y esta alteración en la neurogénesis y favorece la modificación y esta desadaptación que termina en la aparición de la depresión. Antes de irme directamente a la teoría circadiana, quisiera hablar de los estresores psicosociales ambientales que la contingencia por COVID nos ha dado. La contingencia por COVID no únicamente cambió nuestros patrones de conducta. Quien no haya cambiado sus patrones de conducta, en verdad no sé en qué mundo vive, pero simple y sencillamente no nos despertamos a la misma hora, no comemos a la misma hora, no comemos la misma cantidad, nuestra organización conductual ha cambiado, pero aparte hay una gran cantidad de estresores psicosociales, porque no sabes cuándo va a acabar, porque no sabes cuándo tus hijos van a volver a la escuela, porque no sabes una gran cantidad de cosas que la pandemia se ha encargado de postergar nuestras respuestas, ¿no? Y bajo esta perspectiva, insisto,
estos, sumados a todo esto que estamos hablando, son una gran cantidad de situaciones que favorecen la aparición de los síntomas de la depresión. Pero hay otro muy importante que creo que vale mucho la pena y tiene que ver con uno de los cambios más interesantes que hemos tenido, y es la exposición a las pantallas. Cuando nosotros estamos expuestos de manera constante a las pantallas, también vamos a tener una pequeña modificación en las alteraciones ocasionadas de los ciclos circadianos. Ya habíamos hablado de que al final del día la exposición a la luz azul favorece la recuperación de la depresión, pero a la vez la exposición a la luz azul fuera de tiempo te va a quitar horas de sueño. Entonces, cuando ustedes ven, digo, alguna vez me invitaron a un programa para hablar sobre ciencia, ¿no? ¿Qué tan frecuente nosotros veíamos ciencia? Dice, pues cada vez que agarras tu teléfono y ves que pasó de azul a amarillo y tú no te diste cuenta, ¿por qué? Y tiene que ver con esto, con el respeto al ciclo circadiano. O sea, la eliminación de la luz azul después de las 10 de la noche favorece que por más estímulo que recibas de la luz de la pantalla, al menos no tengas esta alteración en el sueño, ¿no? Y particularmente es importante porque estas alteraciones en el sueño son el preámbulo, en gran parte, de las alteraciones que después pueden ocasionar la depresión. Cuando nosotros pensamos que los pacientes con depresión, más del 80% tienen alteraciones del sueño, nosotros sabemos que el sueño es una situación muy importante. De hecho, hubo una línea de investigación y una serie de tratamientos relacionados principalmente a la regulación de los ciclos circadianos, que no solo iban a la agomelatina y su especificidad sobre los receptores de la melatonina, sino también a las teorías y a la estimulación lumínica. Cuando tú eras expuesto a la luz, digo, con la protección necesaria, porque ponerse a la luz no es tan fácil, cuando te exponías a fuentes de luz, favorecía la recuperación principalmente de los síntomas de la depresión. Y este control del ciclo circadiano a través del núcleo supraquiasmático también recibe aferencias tanto de la serotonina como de la melatonina. Y estos van a tener toda esta situación que va a modificar los ciclos del sueño, ¿no? Y a través de esto podemos modificar las alteraciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal para mejorarlos a través de este tipo de estímulos. Igualmente, de la misma forma, a la inversa, cuando tenemos una modificación principalmente basada en el cortisol o la corticotropina, vamos a tener alteraciones principalmente en el sueño. Hay un punto bien importante aquí que hablaba principalmente de los tratamientos propiamente, ¿no? Cuando estamos enfrentándonos a la contingencia por COVID y no puedo dormir, había una tendencia a creer que dormir, tómate lo que sea para que te duermas, ¿no? Y la gente empezó a tomar benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no favorecen la recuperación de este ciclo circadiano. ¿Qué sí lo favorece? La melatonina. La melatonina también tiene una desventaja, no te da sedación. Entonces, cuando te la tomas, va a favorecer que el ciclo se conserve, pero no va a hacerte dormir. Entonces, mucha gente igualmente empezó a tomar cosas así como que farmacológicamente no son tan nobles, como la carbamazepina o algunos otros medicamentos que generan sedación y que generan una gran cantidad de efectos secundarios no deseados, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Estos tratamientos deben, o sea, es como, si tú cuando te levantas, en lugar de quedarte con las cortinas cerradas, las abres, es más fácil que te despiertes. Si tú en la noche agarras el teléfono para ver la hora, es más fácil que pierdas el sueño. Insisto, solo con esto quisiera como que veamos que a través de la regulación de esto podemos regular algunos de estos puntos de conducta y podemos favorecer nuestra recuperación. Y pues bueno, en el último de los puntos son todos los sistemas de procesamiento y regulación emocional. Y pues bueno, a través de esto lo único que quisiera que veamos es que al final del día somos muchos sistemas que se van regulando unos a otros. Nosotros tenemos un nivel genético, un nivel molecular, un nivel neural que nos va a favorecer que entendamos un poquito cómo funcionan los tratamientos y qué perspectivas podemos entender con relación a la pandemia por COVID. La principal cosa que para mí es importante es que la depresión sí entiende de palabras. O sea, si nosotros empezamos a modificar una conducta, es probable que logremos interrumpir todo este ciclo. Y esto nosotros le llamamos psicoeducación. Cuando nosotros empezamos a trabajar dentro del contexto de la depresión, lo primero que tenemos que entender es que al final del día mucho lo podemos evitar. Y lo podemos evitar a través de entender que la depresión es una enfermedad que no se establece el día que está triste, sino que se establece a lo largo del tiempo.
y que no está basada exclusivamente en la tristeza, sino en toda esta situación de desequilibrio y que toda esta gama de síntomas se puede prevenir a través de una serie de intervenciones. La otra situación que es importante en el tratamiento de la depresión, e insisto, porque ustedes ven las intervenciones farmacológicas, es la última. O sea, los fármacos no son la primera opción. Siempre tenemos que avanzar a través de devolverle el control a la persona que está viviendo, que está teniendo en su vida la depresión. Y esto, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle cómo está pasando, ver que entienda qué es lo que está pasando para que pueda revertir algunos de estos ciclos aberrantes que ocurren dentro de la aparición de la depresión. Y esto nosotros le llamamos psicoeducación. Lo podemos hacer a través de técnicas psicosociales, a través de consejo breve, a través de explicar la depresión como hoy se las he explicado. Esto es psicoeducación. El otro punto importante es el abordaje de los factores psicosociales. Los factores psicosociales estresantes, particularmente identificar los puntos que están generando estrés y tratar de ayudar al paciente a resolver sus necesidades, no las mías, sino las de él. Van a hacer que el paciente vaya quitándose factores de estrés. Y el estrés, como bien ustedes lo identificaron, activa el eje hipotálamo y hipófisis adrenal que va a terminar en la depresión. Entonces, si nosotros vamos eliminando las causas de estrés una a una, las que se pueden, ¿no? Porque también hay una gran cantidad de elementos estresantes con los que vamos a tener que aprender a vivir, como un diagnóstico, como el vivir en una comunidad donde existe la violencia. Entonces, si bien quisiéramos que todos estos cambiaran, vamos a al menos a disminuir los factores psicosociales estresantes presentes actualmente. La otra situación muy importante es el restablecimiento de las redes de soporte social. Las personas que tienen soporte social liberan hormonas que favorecen en la recuperación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, pero también tienen mejor funcionamiento social, pero también tienen mejor regulación emocional. ¿Y qué ocurrió en COVID-19? Nuestras redes de soporte social se vieron mermadas. No tuvimos la misma comunicación que teníamos antes y nos costó mucho trabajo convertir nuestras redes sociales a redes virtuales, que también son sociales, pero que biológicamente no respondemos tan fácil, porque cuando alguien llega y te abraza, no es lo mismo que alguien te mande abrazos por WhatsApp, no es lo mismo que alguien llegue, o sea, y en verdad, o sea, la percepción física, lo que conocemos, la liberación de oxitocina, el cambio hormonal, derivado de la cercanía de alguien con quien te sientes seguro, como pasa con las parejas de larga evolución, las parejas que tienen mucho tiempo juntos, ya no es por amor, es porque se sienten seguros uno junto al otro, y eso es lo que te hace quedarte ahí. Entonces, cuando nosotros de repente esas situaciones cambian y no puedes ver a tu familia, estas situaciones se merman, y tenemos que entender que esto es un factor importante que tenemos que ir corrigiendo. Entonces, puedes estar en casa, puede ser población vulnerable. Es importante que al menos tengas muchos elementos que estén tratando de sustituir estas redes de soporte social. Y en el momento en el que las situaciones se puedan prever, tener estos contactos, aunque sea a distancia, aunque sea a sana distancia. La otra situación es el restablecimiento de las actividades de la vida diaria. O sea, que en el punto nos costó mucho trabajo y que es uno de los puntos que prácticamente desde principios de marzo hice un video sobre eso, o sea, porque era el no dejes que la situación cambie. Es despiértate, quítate la ropa de cama, tiende la cama, intenta hacer tu ritual de levantarse como si fueras a ir a trabajar, para que esta situación también te devuelva esta como nueva actividad diaria, que insisto, ahora trabajamos a veces hasta un poco más de lo que deberíamos, ¿no? Por lo menos los que trabajamos mucho en la virtualidad, hemos trabajado así como que, pues es que, oye, son las 7, acéptame una conferencia, ¿no? O sea, y estas cosas, pues sí nos han cambiado como mucho la vida, ¿no? La otra cosa tiene que ver con el autocuidado. Y en el autocuidado va a todos como individuos, todos como sociedad, todos como personal sanitario. Nosotros hay un momento en el que tenemos que parar. O sea, nuestras actividades no son heroicas, tenemos que cuidarnos. O sea, si mi trabajo empieza en 1 hora y termina en 1 hora, en el momento en el que termina, debe haber una actividad que me separe de mi trabajo. Y ahí es importante un momento de meditación, un momento de una experiencia emocional distinta. Aunque sea, es mi hora de escuchar música, es mi hora de ponerme a ver, no sé, pero que no sea una experiencia similar. O sea, no es mi hora de leer artículos médicos, no.
es mi hora de leer algo que me distraiga, es mi hora de ver esto, ¿no? O sea, ahí debe haber alguna otra situación muy importante. Ya en esta siguiente fase de esto vienen las intervenciones psicosociales. En los procesos de intervención psicosociales puede haber tanto el consejo breve, la psicoterapia, y quien tenga la oportunidad porque conozca bien este tipo de intervenciones, es el momento en llevarlas a cabo. Están indicadas en depresiones moderadas a depresiones graves, pero el consejo breve puede darse en cualquier momento de la depresión. Y las intervenciones farmacológicas deberían resguardarse para las intervenciones en pacientes con depresión moderada a grave. Y particularmente ahí hay una herramienta que creo que vale mucho la pena que volvamos a tomar, que es el PHQ-9. Porque cuando nosotros identificamos, el PHQ-9 es muy fácil de aplicar, se le da al paciente y él lo contesta, y entonces lo podemos hacer heteroaplicado, o sea, yo lo aplico para que lo pueda entender, pero nos ayuda un poco para entender que si sale más de 15, es más posible que requiera una atención farmacológica. Si sale menos de 15, probablemente no necesite, sino podamos trabajar en algún otro tipo de abordaje psicosocial. Pero si sale más de 15, necesito dar una atención. Puede ser farmacológica si soy médico, puede ser psicoterapia si soy psicólogo. O pueden ser ambas si es que soy bien chido. O si tengo las dos cosas en mi centro de salud, ¿no? O en el lugar o en el hospital en donde yo estoy. Entonces, bajo esta perspectiva, el PHQ-9, insisto, este PDF se los voy a poner ahí en las páginas de Coviduty para que lo tengan y pues nos puede ayudar un poquito para guiar nuestras intervenciones e identificar los pacientes con un poco más de vulnerabilidad. Los antidepresivos, como les decía, entonces ya no están enfocados exclusivamente en las monoaminas. Por eso hay antidepresivos que están, así como todos estos como inmunomoduladores, también ya se fueron a la depresión, ¿no? Ya tenemos medicamentos que terminan con CIMAP también en la depresión. Ya también tenemos una gran cantidad se han utilizado muchos reguladores de todos estos tipos, pero al final del día los que más efectividad tienen que ver principalmente con toda esta experiencia de las minóminas. ¿Por qué los antidepresivos toman tanto tiempo? Porque necesitan generar toda esta modificación que haga que los sistemas se protejan a sí mismos, ¿no? O sea, hay esta regulación a la baja de los receptores de los neurotransmisores en la postsinapsis que hace que entonces puedan funcionar mejor todas estas partes de lo que habíamos explicado de la parte neurobiológica de la depresión. Existen otros tratamientos que pues igual, si alguien los tiene, pues pueden ser bien útiles, pueden ser muy interesantes y pues muy hermosos, ¿no? Como la terapia cognitivo-conductual en todas sus versiones, de segunda, tercera y cuarta generación, la dialéctica conductual, la terapia por aceptación y compromiso, que tienen muy, muy buenos pues, proyectos, protocolos de tratamiento y que generan un acercamiento muy importante que favorece una gran cantidad de respuestas, ¿no? Pero siempre nos quedan para los casos súper graves, particularmente en los pacientes en los que están en tratamiento hospitalario, la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es de uso hospitalario por sus necesidades, necesita anestesia general, es un protocolo altamente seguro, está muy, muy vigilado, pero pues no hay más que un par de lugares del país, ¿no? Y la otra es la estimulación magnética transcranial, que la estimulación magnética transcranial también se convierte en un incremento en todos estos protocolos. Yo particularmente tuvimos una línea de investigación en la UNAM sobre estimulación magnética transcranial, en el que sumar la estimulación magnética transcranial al tratamiento antidepresivo nos ayudaba a responder de manera más rápida o en padecimientos más resistentes. Y pues bueno, después de haberles dado toda esta tormenta de información sobre la depresión, no me queda más que agradecerles. Estas son mis redes, soy mendozamdr@gmail.com y pues bueno, ahí me pueden encontrar en cualquiera de todos estos puntos. Vamos a abrir igualmente unos minutos para hablar de depresión, si es que ustedes tienen alguna duda. Muchas gracias, doctor Mendoza. Le recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes gustan alzar la mano desde su computadora, lo pueden hacer y nosotros les activaremos su micrófono. Tenemos ya preguntas en el chat, doctor Mendoza. La primera pregunta es de María Victoria Negrete. Ella pregunta, si una mujer embarazada cursa con depresión, ¿el bebé puede tener predisposición a la depresión?
el bebé puede tener depresión por la genética ya. O sea, sí es cierto, ¿no? Una mujer que padece depresión le va a heredar muy probablemente vulnerabilidades al producto. La otra situación es que las condiciones estresantes derivadas de la depresión favorecen que el bebé vive un ambiente más estresante, lo cual no significa que vaya a desarrollar de manera definitiva depresión. Hay cosas que sí se han relacionado con la depresión en el embarazo, que tienen que ver más con el peso bajo, con algunas, el incremento de la frecuencia cardíaca fetal hacia últimas etapas del embarazo, ¿no? Siempre es importante tener tratamiento cuando la depresión, en la depresión perinatal, y con depresión perinatal hablo de durante el embarazo y después del embarazo. Debe atenderse en todos los aspectos porque es una situación grave. El desequilibrio hormonal en el parto y posparto hace que hay una gran vulnerabilidad de la madre para padecer depresión, pero particularmente durante el embarazo. El embarazo es una carga emocional que no es exclusivamente emocional tan grande, ¿no? O sea, es hormonal. O sea, durante los primeros 3 meses tienes una cantidad de hormonas excesiva de unas, luego pasan los otros 3 meses con otras, y tu cerebro está respondiendo a todas. Entonces, es una vulnerabilidad muy importante a cursar con la depresión, cosa que no le pasa tanto al producto, ¿no? Porque ahí sí no ocurre esta neurotransmisión, llamémoslo así, derivada de las hormonas. Entonces, sí hay una vulnerabilidad, insisto, por lo genético, pero no por la condición de que el bebé también esté viviendo la depresión. Insisto, podría estar viviendo algunas situaciones más relacionadas con el estrés y esto generar modificaciones físicas. Ok. Y bueno, con relación a los cambios hormonales que usted hacía mencionar ahorita, hay otra pregunta de Carmen Velázquez que dice, ¿en el climaterio y menopausia podría aumentar el riesgo de depresión por cambios hormonales? Sí, y por muchas cosas. O sea, siempre la situación asociada a esto, porque la vivencia del climaterio en el ciclo vital tiene mucha representación. O sea, no nada más o sea, se viven muchos duelos. O sea, está el duelo por la pérdida de la fertilidad, pero también ocurre que ante el cambio hormonal hay una vivencia morfológica distinta, o sea, todos los cambios físicos ocasionados presentes dentro del climaterio son condicionantes que psicosocialmente favorecen la aparición de la depresión. Aparte, los cambios hormonales pueden favorecer la aparición de síntomas de la depresión, pero igualmente las sustituciones hormonales. Cuando está el paciente en sustitución hormonal, también muchas veces puede aparecer esto, ¿no? Entonces, insisto, hay pacientes en los que no pasa nada. O sea, llega la menopausia y pasa, sale y no pasó nada, ¿no? Y también el tratamiento de sustitución pasa y no pasa nada, ¿no? Pero sí hay pacientes un poco más susceptibles a esto. Y entonces cuando haya de estos síntomas de los que hemos hablado, en este momento del ciclo vital, es importante consultar. Muy bien, muchas gracias, doctor. María Isabel García García tiene un comentario y al mismo tiempo una pregunta. Considero que dado el estrés manejado durante la pandemia, va a ser un factor desencadenante de depresión en la población en general, pero especialmente en el personal de salud y también el trastorno por estrés postraumático. En este sentido, el sistema de salud ha contemplado el incremento en estas patologías y ya que esto puede saturar los sistemas de salud mental. Fue un reto para nosotros en verdad. O sea, cuando empezamos a planear la respuesta en salud mental para COVID-19, estábamos planeando la respuesta en salud mental para el primer nivel de atención. Y entonces, pues nos paró tantito, ¿no? Entonces, sabíamos que para nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental, es importante hablar de salud mental, pero nos decían, pero ¿qué tal que hablas de salud mental? A todo el mundo le interesa y va a buscar ayuda y no tienen dónde, ¿no? Entonces, nos dedicamos a la creación de un primer nivel de atención en salud mental que tiene base principalmente en los centros de atención primaria a las adicciones y la salud mental, que antes se llamaban CAPAS y ahora van a ser de atención a la salud mental y a las adicciones. Y bueno, esto es el proyecto que estamos trabajando. Todavía estamos trabajando porque COVID nos vino a partir del tiempo, pero empezamos a trabajar desde aproximadamente mayo del 2019 y pues bueno, lo que logramos avanzar es importante, pero todavía nos queda mucho más por avanzar. Sí se contempló, sí se vio, particularmente digo porque pues, es mi tarea ver esto, es tarea del CONSAM ver esto, es tarea de los servicios de atención psiquiátrica ver esto, y esta unificación de los sistemas de los servicios de atención psiquiátrica con ADIC y el CONSAME
en la visualización de las adicciones también es importante, ¿no? El trastorno por estrés postraumático es un riesgo, la depresión es un riesgo, los trastornos por ansiedad son un riesgo, los trastornos por consumo de sustancias son un riesgo. O sea, viene mucha vulnerabilidad. Los diferentes niveles de estrés afectaron de diferente forma a cada uno de nosotros. Todos tuvimos diferentes traumas. Insisto, los niveles de estrés que nos dio la pandemia, a todos nos incrementaron nuestra vulnerabilidad para cursar con depresión. Entonces sí, tenemos que trabajar e insisto, y esta también es la razón por la que estamos haciendo esto, ¿no? Para que nosotros como servidores de salud lo tengamos presente y trabajemos más en la generación de organizar, ojalá, ya lo merece nuestro país, un programa prioritario en salud mental. Muchas gracias, doctor Mendoza. Tenemos aquí otra pregunta de la doctora Rosa María. Ella pregunta, ¿la depresión puede asociar a la demencia? Hay estudios que relacionan que los pacientes con depresión es más fácil que presenten síntomas de demencia. Hay varias confusiones principalmente, porque no necesariamente un paciente con depresión va a cursar con demencia. Y también de repente muchos de los síntomas derivados de la disfunción ejecutiva, como les mencionaba hace rato, ¿no? Como la dificultad para conservar la atención o concentrarse, la regulación emocional, son síntomas que también están presentes en los trastornos por demencia. Entonces, digámoslo así, el estrés es el vínculo de las dos cosas. Y el estrés sí es un factor de riesgo para ambas circunstancias. Insisto, el estrés no lo podemos evitar, pero sí lo podemos, valga la redundancia y valga el término administrativo, lo podemos gestionar. Bueno, también hay otra pregunta de María Isabel García. ¿Qué trastornos produce el uso prolongado de melatonina en los trastornos del sueño? No produce trastornos. La melatonina prácticamente es algo bioidéntico, es algo que existe. No es necesario que se utilice durante mucho tiempo, quizás probablemente después de cierta edad no genere tanta respuesta y por eso tenemos diferentes presentaciones, pero efectos secundarios o efectos no deseados sí tiene, trastornos no. Dentro de los efectos no deseados sí genera cefalea, puede generar mareo o cambios en la percepción no cambia la presión, pero cambia esta percepción como si te subiera la presión. Pero son exclusivamente transitorios y están relacionados a la toma y al efecto del fármaco, pero no genera un trastorno. Okay. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta de Susi. Ella es un comentario también. Dice, un paciente que refiere estrés al enterarse que estuvo en contacto con 2 personas posibles COVID y desde hace 2 semanas dice sentir crisis de ansiedad, ¿puede llevarla a una depresión? Pues cualquiera de todas esas puede llevarla a una depresión. Lo que sí también cualquiera de todas esas requiere una atención. Si no se atiende, es muy probable que, no sé, el ejemplo para mí muy claro es cuando ocurrió la caída de las Torres Gemelas, se hicieron muchas estrategias que ahora no se recomiendan, como por ejemplo el debriefing, que es el hacer que el paciente lo saque, pero a veces se revive y se genera más estrés. Okay. Y esto ocasionó que muchos de estos pacientes a lo largo del tiempo desarrollaran depresión o desarrollaran trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Particularmente consumo de cannabis. Entonces, de manera muy particular, creo que una vez más el estrés sí puede estar relacionado principalmente cuando no se gesta correctamente, cuando no se administra correctamente nuestra capacidad de tolerar el estrés, puede aparecer como síntoma tardío la depresión, más bien como resultado tardío de la depresión. Marisela Lumbreras tiene una pregunta muy particular. Si una señora perdió a su bebé de primer año y ahorita tiene poco que se alivió de otro bebé, ¿cómo se le puede ayudar por estar presentando depresión por la pérdida de su primer bebé? No sé, o sea, yo creo que, o sea, independientemente de las depresiones perinatales requieren atención especializada para mí siempre, porque estamos en riesgo de 2 personas, ¿no? Tanto antes como después, siempre hay una vulnerabilidad en el binomio. Entonces, para mí es muy importante que sea llevada a un profesional, que se visualice como una situación normal, el hecho de que
no sé, o sea, hay que ayudar para que disminuya la culpa, que lo vea como una situación que es normal que le esté pasando ante esta circunstancia. Probablemente está revivificándose el duelo, pero también probablemente tiene factores de riesgo para presentar depresión por el segundo posparto, ¿no? O sea, digámoslo así, que como dijera, ¿no? O sea, pues puedes tener las dos cosas, ¿no? O sea, puedes tener el riesgo por un duelo que nunca se trató, porque luego eso pasa mucho. La gente no trata duelos y se quedan ahí como activos, ¿no? Y particularmente con personas que han tenido abortos de repetición o pérdidas en trimestres avanzados, no se viven como el duelo cuando se pierde un hijo, ¿no? O sea, no se tratan como cuando. Y a veces estos duelos son duelos muy importantes que se reviven ante el siguiente embarazo o el siguiente posparto. Entonces, sí, yo creo que debe tratarse como si fuera una depresión y de manera particular deben considerarse todos estos riesgos. Okay. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, es un comentario de Dora Elia Mejía. Ella nos dice, creo que con esta pandemia y confinamiento todos estamos con miedo, con pérdida de empleo y sumando alguna enfermedad tenemos mucho estrés. Y más en el personal de salud, que también necesitamos ayuda. Muchas gracias por su excelente presentación. Y espero que igual en la página de Covidute está el servicio que tiene todo el coronavirus.gov.mx para el personal de salud. Es una clínica virtual, entonces a distancia, está hecha por puros especialistas en salud mental, insisto. Está a través del Instituto de Psiquiatría, ya tenemos un par de miles de personas atendiéndose. Verdaderamente hay mucha gente deseosa de ayudar a nuestro personal de salud. Búsquenlo aquí en estas, y si no, les prometo que también se los pongo nuevamente, ¿no? Le digo a Jess que lo vuelva a subir nuevamente. Sí, porque de hecho justo una de las preguntas es con relación a esto último que acaba de mencionar. ¿Cuál será el plan de acción a seguir para el cuidado de la salud mental en el personal de salud y qué acciones se están implementando en estos momentos? Primero, desde marzo hicimos un tamizaje en salud mental que en verdad ha tenido mucha respuesta, insisto. O sea, tenemos cientos de miles de personas que han evaluado su salud mental a través del tamizaje. Se los voy a volver a poner en las páginas porque, pues, insisto, se pierden tanta información que tenemos, ¿no? Se promocionó incluso durante varias vespertinas el tamizaje. De hecho, la primera vez que lo promocionamos se saturó y ya nos tardamos 2 horas en volverlo a poner. La otra es la línea de la vida, 911-2000, que es el 800-911-2000. Nos pueden orientar sobre esto. El número 4 de la UIES también nos puede orientar, pero particularmente estos es como para que nos digan hacia dónde ir, ¿no? Y en el particular del tratamiento para los pacientes, para el personal sanitario, tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría como el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez tienen un grupo de especialistas que están trabajando en la creación. Se creó una clínica virtual a través de computadores que nos llevan directamente a la atención en diferentes tipos de padecimientos para el personal sanitario. Los diferentes hospitales se reparten el resto de la población, pero particularmente hay un grupo de profesionales que están dedicados exclusivamente al personal sanitario. Entonces, sí, porfa, hay esta respuesta, ya está, tiene varios meses, úsenla y, insisto, les voy a volver a poner esta información porque es un trabajo que tenemos meses pues, presentando en todos lados. Sabemos que va a venir más demanda, entonces tenemos que estar dispuestos a seguir trabajando. Muchas gracias, doctor. Bueno, con respecto a estas investigaciones, ¿se está realizando alguna investigación hacia el personal de salud acerca del síndrome de desgaste profesional? Sí, o sea, sobre todo el contexto de burnout, desgaste profesional, fatiga por empatía, trauma vicario, ya son 4. Esto ha sido muy, muy, muy importante, ¿no? Sabemos que viene. Es que esto es una situación bien simpática. Yo empecé a trabajar en burnout hace como 2 años y ya era una epidemia. O sea, ya se hablaba de la epidemia de burnout. El personal sanitario ya sufría muchas situaciones. Los médicos somos la profesión que más se suicida de todas las profesiones. En Estados Unidos es al menos 1 al día.
la encuesta de Medscape que se hace anualmente para determinar esto, a mí me pasan esos datos para que los analicemos y lo que vimos principalmente fue esto y que de repente hay muchos síntomas depresivos en el personal sanitario, pero que no se visualizan como una enfermedad. Todavía hay mucha resistencia de nosotros como personal sanitario a entender que nuestra salud mental también es importante. Entonces, es importante que todos aprendamos a darle valor a nuestra salud mental. La otra situación es que síndromes como el síndrome de desgaste no se visualizan, ¿no? Todavía como un problema. Y como que de repente el que lo está padeciendo vive esta respuesta, porque al final del día el desgaste también es una respuesta de modificación a algo, como para no sentir la molestia que significa estar yendo todos los días a trabajar, te conviertes te desgastas, te alejas, porque el desgaste no nada más es me canso de ir a trabajar, también es esta respuesta emocional de no me involucro con mis pacientes, no me involucro en la toma de decisiones, me siento que ninguna de mis decisiones está tomada en cuenta. Entonces, todas estas situaciones, insisto, ya eran un problema. Entonces, pues, van a ser un problema aún mayor. Y también dentro de esta misma clínica hay un área para burnout. Muchas gracias. Bueno, también tenemos comentarios. Laura Leticia Arce, muy buena y completa presentación, muchas gracias. Luzma, felicidades al doctor Mendoza por su excelente presentación. De igual manera, felicitar a los coordinadores. Saludo desde Morelia, Hospital Psiquiátrico. Verónica Suárez, muchas gracias y felicidades por la organización de temas como el que presentó hoy el doctor Mendoza. Sin duda un tema de vital importancia para el periodo de aislamiento social que estamos viviendo. Pues en general tenemos más comentarios de este tipo, doctor, donde pues le dan las gracias y lo felicitan por su ponencia. Y pues no sé si quiera agregar algo para completar la sesión. Pues igual, mi compromiso es que, digo, nosotros llegamos de una manera accidentada, como los antidepresivos, al ISABE, y nos quedamos, ¿no? Entonces, creo que es una ventana que tenemos para la salud mental. La salud mental, uno de los puntos para trabajar en la salud mental es hablar todos los días de ella, saber qué puede pasarnos a cualquiera. Los problemas de salud mental no necesariamente tienen que ver con enfermedad mental. A veces solo es malos momentos, mala adaptación, momentos de estrés que tienen consecuencias, y eso no significa que no deban ser tratados, ¿no? O sea, no necesariamente de forma farmacológica, pero sí debe haber una intervención para mejorar nuestro nivel de vida, porque al final del día las situaciones de estrés van a seguir pasando y nosotros somos los que tenemos que irnos preocupando por nosotros mismos, cuidándonos a nosotros mismos, mejorando nuestra habilidad para vivir, nuestras habilidades para socializar, para recuperarnos de estas circunstancias, ¿no? Igualmente, estas herramientas están ahí presentes, úsenlas porque es importante que se usen. Es importante para ustedes, es importante para nosotros. También nos ayuda a hacer visible la necesidad que tiene el país de atención en salud mental. Todavía somos el área de la salud que menos recursos recibe. Somos el área de la salud que menos, somos de los pocos, somos muy pocos todavía. Y aparte, la mayor cantidad estamos en los hospitales psiquiátricos, ¿no? O sea, lo cual significa que no llegamos a donde tenemos que llegar, ¿no? Esta ha sido una experiencia que nos ha permitido llegar a mucha más gente y espero que se haya activado la semilla en mucha gente, porque la forma de mejorar nuestra salud mental no es exclusivamente ser ni médico, ni psicólogo, ni personal sanitario, ni nada, sino tener el interés en interesarse en mejorar algunas de estas circunstancias, capacitarnos en algunas cosas. Insisto, a través de la UNAM tenemos una gran cantidad de capacitaciones dedicadas a la población que creo que nos pueden ser útiles a todos, ¿no? Y habilidades sociales, cómo regular mi estrés. Creo que esto nos puede ayudar a cualquiera de los que estamos aquí escuchando, y no solo para mí, sino también para los que yo quiero. Muchas gracias, doctor. Antes de cerrar, tenemos una mano alzada de Eva Cabrera. Adelante, Eva, tienes activo el micrófono. Buenas tardes. Yo trabajo en Uriangato y sí me preocupa la situación emocional en la situación de pandemia, y me preocupa, por el otro lado, la violencia en el Estado.
Normalmente estamos recibiendo, yo ahora no estoy trabajando, pero normalmente se reciben agresiones de parte de los usuarios, de familiares, donde emocionalmente al personal de enfermería sobre todo, se le agrede incluso físicamente. ¿Cómo manejar como supervisor una situación de ese tipo en lo emocional? La primera parte, digo, los que trabajamos en salud mental vivimos a veces el hecho de ser el organismo que da respuesta a una gran cantidad de frustraciones. De repente nos enfrentamos a población que ha buscado muchos años hasta que entra en crisis y somos la primera cara a la que ve. Nos ha pasado, digo, a todos los que trabajamos en salud mental nos ha pasado, pero particularmente sí sé que el personal de enfermería es una de las primeras caras, y a veces son caras bien amables, ¿no? A veces no, pero digo, todos tenemos otras. En el personal médico, o sea, de repente tenemos caras muy amables, de repente no, pero la situación es, el paciente no viene a echarnos a nosotros personalmente, viene a depositar una gran cantidad de frustraciones y las lanza a lo que está ahí enfrente. Y a veces esto se convierte en situaciones de agresión. Esto requiere una capacitación específica. Nosotros pusimos un material en la página de coronavirus.gov.mx de cómo manejar pacientes potencialmente agresivos o molestos. O sea, que están molestos, no que son molestos. Porque es muy importante que nosotros sepamos mantener nuestra barrera de distancia, no retar, que de repente a veces nos cuesta mucho trabajo el entender que no es a mí a quien está tratando de agredir, sino a lo que visualiza y a lo que yo represento, que en este caso es el sistema. Y también la otra situación es que tengo que mantener mi tono de voz, o sea, son como técnicas que describen cómo podría responder ante estas circunstancias, ¿no? La primera parte es es cómo disolver la violencia a través del discurso, ¿no? O sea, porque al final del día nosotros los que trabajamos en salud mental aprendimos a que no importa cómo estás, sostienes siempre un mismo tono de voz. No sé por qué, porque aparte no es como que alguien vino y te dijo, no, haz esto, no, o sea, como que hasta de repente la gente dice, ¿qué señal eres tú? Claro que no, esto también estoy explotando por dentro, pero no puedo identificar mis emociones en este proceso porque si no vamos a entrar en un proceso que va a terminar con irritabilidad y probablemente con agresión. La primera parte es entender que no es una respuesta personal, o sea, no es una agresión personal y debo siempre mantenerme yo primero bajo cuidado, ¿no? O sea, si yo percibo una situación de riesgo, debo protegerme siempre. O sea, no somos héroes, siempre somos servidores en un punto de la salud y entonces siempre debemos asegurarnos antes de cualquier otra, de todas estas cosas. A veces mientras más jóvenes somos, más aventureros somos, ¿no? Y de repente es cuando nos toca, ¿no? O sea, cuando estamos formando, cuando recientemente hemos entrado a estas cosas, nos cuesta mucho trabajo, pues no aventurarnos de más, no confiarnos de más. Y nosotros ya como supervisores o pues digámoslo así, jefes de servicio o adscritos a la unidad en la que estemos, nos toca explicar principalmente esto, ¿no? Es como no permitir que estas situaciones nos lleven a lo personal, como no confiarnos de más, el entender que esto nos puede pasar en cualquier forma, que no es una situación que me ocurre a mí, ayudar a la persona a que esta situación no genere una situación de trauma y si lo generó, hay que responder con el tratamiento correspondiente, que a veces, insisto, es una situación psicoeducativa y de trabajo, ¿no? Insisto, los factores de estrés asociados principalmente a trabajar en salud mental se complican un poquito cuando hablamos de adicciones, ¿no? Porque cuando hablamos de adicciones se mete el factor, pues llamémoslo así, legal, que tiene que ver con que hay intereses que probablemente no sean exclusivamente asociados a la salud en la conducta adictiva, ¿no? Y probablemente no tengan nada que ver con la lucha que nosotros promovemos, que es a la disminución de la demanda, ¿no? Que la gente busque menos sustancias adictivas, ¿no? Sino a quien las promueve el consumo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que en este punto entendamos muchas de las cosas que no vamos a poder controlar, como esto, que tiene que ver con
con los otros grupos que también están interesados en esto, sino en la parte en la que a nosotros nos toca, ¿no? O sea, nosotros somos el personal, somos los que trabajamos en esto, es un área en la que nos tenemos que ir especializando. Insisto, este material le pido que lo consulte, se diseñó específicamente para esto, y se le puede, es una especie de infografía que se le puede dar incluso también a las estudiantes, a las enfermeras, al personal que está en contacto. Yo se lo voy a pasar allí para que también lo suba, lo tengo igualmente en mis carpetas de Dropbox. Es una infografía sencilla que nos puede permitir algunas técnicas de cómo hablar, cómo referirme a las personas, el cómo mantenerme ante ciertas circunstancias y el cómo igualmente al final del día, esto es mi trabajo y tengo que separarme de él para que en el momento en que yo me vaya a mi casa, esta situación no tenga una consecuencia definitiva. Así es. Doctor, yo he experimentado varias situaciones. A veces la gente está muy, muy agresiva, cuando no puede manejarse y la situación, y ellos amenazan con herirnos, con agredirnos, entonces sí pido la intervención de vigilancia. Ajá. Y vigilancia, cuando no puede manejarlo, también solicita policía preventiva. Por otro lado, cuando están agresivos, los invito a la oficina, les invito a sentar y les hablo de una forma tranquila, mesurada, aunque ellos estén gritando. Hablarles de una manera amigable y ofrecerles información de sus pacientes es una herramienta que puede ayudarnos mucho, pero ciertamente hay nivel educacional donde sí nos limita, donde por más que se le explique a la persona, pues no entiende. Y hay algunas otras que de inmediato lo entienden, se disculpan, y cambia totalmente la actitud y llegan incluso a disculparse con el personal de enfermería, que es generalmente quien recibe, como le digo, las agresiones directas. Sí. Sí es bueno hablarles de una forma amigable y otra Sí, vez de siempre una forma limitante. asegurar confidencialidad, asegurar confianza y buscar privacidad sin estar en riesgo, siempre son herramientas que nos ayudan un poco a buscar un lugar, salirnos de la multitud, sobre todo en estos momentos en los que a veces es difícil cuando hay mucha gente tratando de encontrar información, tomar un lugar, tomarse un tiempo, particularmente con este tipo en el caso específico de familiares, es darle los minutos para que esta situación entienda, como menciona muy, muy bien. Esto, hablarles de forma amigable, también significa un poco hablarles de forma empática, ¿no? O sea, probablemente yo entienda lo que está pasando y probablemente la persona con la que estoy hablando no entienda muy bien lo que está pasando. El nivel educativo también es un punto de dificultad para explicar cosas, ¿no? Hay personas que no entienden lo que está pasando y hay personas que en verdad creen que esto que está pasando no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y que es cuestión nuestra, ¿no? O sea, casi, ¿no? Y bajo esta perspectiva, en el contexto de la pandemia, nos hemos enfrentado a una gran cantidad de procesos desinformativos que favorecen estas respuestas. Pues agradezco mucho lo mucho que hace en este punto y creo que igualmente es importante conocer sus experiencias para saber algunos puntos que nos pasan en todos lados, ¿no? No importa que sea un hospital de tercer nivel o que sea una unidad de atención primaria, creo que siempre estamos expuestos a este tipo de situaciones. Yo le comparto también que cuando se dan algunas situaciones de violencia hacia el personal, siempre le pido al personal de enfermería que se aleje del paciente mientras se platica con ellos o con el familiar, y que debe dirigirse al paciente siempre con voz tranquila, pero también de alguna manera poner un límite para no seguir siendo agredida. De una manera pues tranquila y cordial, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Yo creo que cada vez nos abre un poco más la visión hacia lo que podemos esperar en una situación como esta, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bye. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra mano alzada de Carmen Jardón.
Hola Carmen Jardón, ya tienes el micrófono abierto. Ok, ¿sí me escucha? Sí, ya la escuchamos. Ok, doctor, bueno, bien interesante la conferencia porque finalmente algo que nos mueve y que nos afecta es el estrés, ¿no? El estrés de estar trabajando, no solamente en este momento, que este momento está todavía mucho más exacerbado, pero mi pregunta va dirigida en este aspecto. O sea, ¿usted qué opina del doctor que está demandado por supuestamente una negligencia médica? Mi pregunta es, entonces, si usted está, aparte de todo lo que se está estresado por la cuestión de un riesgo, las horas de trabajo, por los equipos de protección personal, que todo lo que se tiene que pasar, todavía esto aúna más el estrés en cuanto a que si yo no hago una buena atención me van a demandar, como es el caso de este doctor. ¿Usted qué nos sugeriría, primeramente, para disminuir un poquito el estrés de la exposición diaria al paciente de COVID? Y segundo, para evitar sabemos que a pesar de que se está trabajando como se debe, todavía se corre el riesgo de ser demandados judicialmente. Gracias por su atención. Antes, gracias, es una pregunta por demás, creo, temporalmente muy importante. Hace un par de años tuvimos una experiencia similar en la que se intentó criminalizar un acto médico y se trabajó de manera intensa. Todos los médicos creo que respondimos de manera muy unida, de la misma manera que se está respondiendo ahora, y no prosperó, ¿no?, esta situación. Entonces esperamos, confiamos en que la ley responda de la misma manera, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, no es una situación en la que deba pasar, ¿no? O sea, el acto médico es un acto que, aun cuando está sujeto a una gran cantidad de elementos de arbitraje, son eso, ¿no? Elementos de arbitraje, no son situaciones criminales, y esto debe quedar, pues bueno, por lo menos en el caso previo que deja precedente a quedó muy claro. Y esperamos igualmente, bajo esta perspectiva, es importante que no proceda para que también nosotros sepamos que estamos trabajando dentro del área médica. Debemos ser responsables de lo que hacemos, pero de la misma manera hay cosas en las que, insisto, documentar siempre lo que se hace se convierte en un punto muy importante, ¿no? El conocer específicamente cuáles son mis áreas, insisto, mi trabajo puede ser muy necesario y a veces muy heroico, pero hay que tener un consentimiento siempre, hay que tener una claridad siempre. Estemos trabajando en un área privada, estemos trabajando en un área de salud mental, estemos trabajando en lo que sea. Es importante contar, ¿no?, con una protección correcta. Creo que esto debe ser ya parte de nuestras vidas, ¿no? O sea, es saber exactamente qué es lo que me toca hacer, y si por alguna razón tenemos que tomar una decisión fuera de esto, hay que documentarla. Ese es un punto muy importante. La otra, ver esto como un acto único, como un acto aislado, en el que se juntan muchos factores para que ocurra esta situación que ocurrió, y tratar de entenderlo como bajo esta perspectiva. No es una situación global, no estamos en esos países todavía. Aún así tenemos que aprender a entender que nosotros somos responsables de un acto con muchas consecuencias, que es el acto médico. El otro punto tiene que ver con cómo hacemos para que la situación propiamente de la pandemia no implique más estrés, ¿no? Yo creo que, insisto, más bien tenemos que visualizar cuánto estrés me está generando y cómo voy a manejar mi estrés. El estrés no es una situación opcional, o sea, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. El estrés está ahí, la situación no va a cambiar, y bajo esta perspectiva es muy importante que nosotros aprendamos a ser gestores de nuestro propio estrés, a aprender cuánto ya tengo que parar. No sé, o sea, es importante promover dentro de las instituciones, y esto es una tarea que yo he tomado también de manera particular, promover que dentro de las instituciones haya algunas herramientas para disminuir el estrés. Acceso a la salud mental, que creo que también es importante, pero desde el punto de vista del autocuidado, hay puntos en los que creo que siempre tenemos que estar muy pendientes. Una, no todo es el acto médico, no todo es la medicina, no todo es el servicio en salud. Siempre debo tener una gran cantidad de metas que sean ajenas a esto, ¿no? Que solo sean personales, que me devuelvan satisfacciones, pero que no sean satisfacciones ni económicas, ni académicas, ni laborales.
sino que sean puramente hedónicas, ¿no? O sea, debo tener algo que me haga sentir bien. La otra situación es, debo tener algunos procesos, no sé, o sea, en este proceso se decía que el autocuidado es físico, o sea, actividad física, dormir bien, comer bien, es social, es estar en contacto con la gente, porque de repente trabajar dentro de las áreas de salud te aísla de otros grupos que no sean grupos de salud. O sea, todos tus compadres, amigos, parejas son del servicio de salud, ¿no? Porque hasta nos juzgamos mucho de que somos los únicos que nos entendemos, ¿no? Es que hay quien quiere convivir con un médico, ¿no? Y estas situaciones, insisto, nos cierran muchas oportunidades sociales. El autocuidado también tiene que ser emocional. E insisto, es estar al pendiente de cuando mis emociones ya están explotando muy fácilmente. Cuando ya tomo más café de lo normal, cuando ya empiezo a tomar más alcohol de lo normal, cuando ya empiezo a fumar más de lo normal. Simplemente pueden ser patrones que nos pueden ayudar a identificar cuando mis emociones probablemente sean un poco importantes. O cuando ya me están diciendo, oye, ya cálmate, ¿no? O sea, creo que ya estás muy irritable. Pues ya son puntos en los que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Y hay otra parte en la cual es el autocuidado espiritual, y esto va lejos de cualquier representación religiosa, sino en la oportunidad de entender que esto es un punto en la vida, no es un punto final. O sea, hay un futuro después de esto, y tenemos que aprender a que este futuro lo tenemos que construir mejor que lo que estamos haciendo, ¿no? Y bajo esta perspectiva tenemos que mejorar algunas cosas que probablemente en su momento no hicimos del todo correctamente. Entonces, uno de los puntos que a mí me significaba mucho cuando trataba de entender esto es, haz algo por alguien. Eso te va a devolver una satisfacción espiritual. Y esto puede ser como léele algo a alguien, vigila a alguien, entiende a alguien, escucha a alguien, ¿no? Entonces, a través de cualquiera de todas estas herramientas del autocuidado que he mencionado, podemos ayudarnos a nosotros mismos a que esta pandemia no nos convenza de que esto es un punto final, o que esto es un punto determinante, ¿no? Que todo lo que venga para aquí después de esto es oscuro. No, vamos a volver a vivir. Vamos a volver a vivir con COVID, pero vamos a volver a vivir. Y esto es una situación que tenemos que ir aprendiendo desde ahora.